Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. Los precios de los combustibles en Honduras en lo que va del año reflejan las mayores alzas que las reportadas durante el año anterior y constituyen un reto para la endeble economía de miles de asalariados del país. Para el caso, entre enero y julio del 2018, el precio mínimo reportado fue de 89.89 lempiras por galón de diésel y el mínimo de 76.16, un promedio de 81.79. El aumento acumulado ha sido de 9.94 lempiras. Para la Comisión Administradora del Petróleo, ente regulador de la factura petrolera, la inestabilidad política, recortes en la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, dificultades extractivas y sanciones de Estados Unidos a Irán son la causa principal que encarecen los carburantes. El efecto de estas medidas en nuestra economía es que a corto plazo los precios continúen al alza en el mercado estadounidense, el de referencia para Honduras y por ende en el país, como reconocen los dueños de gasolineras. El valor de los derivados del hidrocarburo se moldea conforme a acontecimientos económicos y geopolíticos en Venezuela, México, Siria, Irán e Irak y las cuotas de producción para países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Los coletazos de esos hechos acentúan la dependencia nacional del hidrocarburo y determinan las tendencias y anuncios alcistas en el costo de los carburantes, de la canasta básica familiar, transporte y en la temida factura de energía eléctrica, la que no reflejó la docena de rebajas autorizadas a inicios del año. Adalid Díaz, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica, es una de las voces de diversos sectores que exigen eliminar la fórmula de precios de los combustibles porque la actual no se ajusta a la realidad del mercado internacional. El defensor de los consumidores demanda medidas y acciones concretas en favor de la población, preocupada por los incrementos semanales que acercan a la gasolina a la barrera de los 100 lempiras el galón. Las asociaciones de consumidores demandan del gobierno medidas a favor de la población, atenazada por el encarecimiento de los alimentos, transporte y la energía eléctrica. Nos hemos quedado esperando que las rebajas consecutivas de los combustibles de inicio de año se trasladaran al costo del pasaje del transporte colectivo de buses y taxis y a la tarifa del servicio eléctrico, pero eso no sucedió, dijo. Asimismo, con la nueva revisión de tarifa de energía eléctrica que este miércoles anunciará la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, tenga efectivo mínimo o nulo debido a que no hubo traslado de esas reducciones en ese entonces a favor del pueblo consumidor, concluyó. En el mercado internacional a esta fecha el precio promedio de la gasolina en todo el mundo es de 1.12 de dólar por litro. Las diferencias de precios entre países se deben a impuestos y subsidios para la gasolina. Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero se imponen diferentes impuestos. Las expectativas para familias asalariadas no muestran virtudes halagüeñas para el costo de la economía, cuyas probabilidades de crecimiento para el 2018 fueron recortadas a 3.1% por el Fondo Monetario Internacional. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy ya es 27 de marzo del 2019. Hoy abordaremos el tema de los combustibles y sus repercusiones en la economía de los hondureños. Esto es la entrevista. Recuerden, nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico de Honduras, en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, El Agua y Ojoa, 90.5 y la 90.3 en Choluteca. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro, creciendo juntos. De inmediato les presento a mis invitados de esta mañana, el empresario hondureño del norte del país y diputado al Congreso Nacional por el departamento de Cortés. Estoy hablando de don Harry Panti. Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar acá. El presidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Luis Guifarro. Don Luis. Sí, gracias. Gracias. Don Luis, ¿qué factores determinan el costo de los combustibles en el país según
el Colegio de Economistas. Bueno, el precio de los combustibles en el país está determinado por una parte por los precios externos del precio del barril de crudo cotizado en los principales mercados y de acuerdo a la fuente de donde más se originen los precios, sea decir por el petróleo de Texas o de Brent. De manera pues que ahí ya tenemos un factor que es el que determina los precios internos, los precios internos del petróleo, pero en el ámbito interno tenemos también una variable agregada al comportamiento de los precios de los combustibles, y esa variable agregada es la tasa impositiva que le aplica el Estado a los energéticos, de manera que ahí que todavía hay más sombras que luces. No sabemos de cuánto es la proporción que el Estado aplica en términos de impuesto a los combustibles, que por ahí, con el tema del mes de agosto del año pasado, con los transportistas, pues más o menos llegamos a tener alguna noción que estaría representando como alrededor de unos 22 centavos o de dólar, o más allá en términos del costo, de una proporción muy significativa. De manera pues que ahí vemos que en términos ya de comercialización del producto de los energéticos en el país, pues además del comportamiento de los precios externos, que son muy volátiles, también tenemos el efecto añadido de la tasa que le aplica a los energéticos por parte del Estado. Sí. Don Harry, usted como empresario y conocedor de esto, y lo importante es para que la gente tenga más conocimiento sobre esto de los combustibles y el manejo de los precios y cómo se debe manejar también, o debemos manejar los hondureños que consumimos combustible. Don Harry, ¿usted qué piensa de esto de cómo se determina el costo del combustible en el país? ¿Cómo se determina? Eso viene en una larga historia de una fórmula famosa que se ha ido corrigiendo con el tiempo y que, mal que bien, esa fórmula ha sido relativamente transparente. Honduras en Centroamérica no tiene los precios más altos, tampoco tiene los más bajos, nos localizamos más o menos en punto intermedio. Somos el tercer país en algunos combustibles y otros somos el cuarto más caro. Pero en el mundo, a pesar de que no producimos combustibles, estamos en la tercera parte de los combustibles más baratos. O sea que 2/3 partes del mundo tiene precios más altos que los que estamos manejando nosotros, y impactan negativamente, y así hay su efecto también en la productividad. O sea que nosotros tenemos relativamente una competitividad positiva en esos términos relativos. Y para no ser un país productor, relativamente tenemos precios estables y con vistas a ser competitivos. El marco de referencia, entiendo, es el precio del combustible del Golfo Americano. Algunos hablan de que por qué no se cambia ese punto. Saludo a don Adalí Díaz primero, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, don Adalí. Muy buenos días, don Raúl Valladares, y a los invitados. Y bueno, contentos de estar nuevamente debatiendo sobre este importante tema de el impacto que necesariamente tienen los carburantes en la economía nacional, y qué bueno que estamos varios sectores aquí para, desde la perspectiva de cada área que nosotros trabajamos, pues medir los impactos que realmente están teniendo el alza en los carburantes en la economía nacional como parte vital. En los combustibles, la energía eléctrica es el motor de la economía nacional y tiene que tener su impacto cuando van 9 alzas consecutivas, más las revisiones a los carburantes, a la energía eléctrica que ya viene a partir del día de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Don Luis, le decía, el marco de referencia en el precio de combustible del Golfo Americano, algunos hablan de por qué no cambiar ese punto.
Bueno, es que el tema, pues, como ya lo decía aquí el amigo, pasa porque en efecto el precio interno a que nosotros tenemos, o sea, que los consumidores tenemos por este insumo tan estratégico para el comportamiento de nuestra economía, pues podría ensayarse algunas opciones, pero el tema principal es que el suministro o sea, la compra de este insumo, ya sabemos que está determinado por un precio que es acordado por medio de un cártel, que es la OPEP, y entonces ahí tenemos problemas con respecto a que si obviamente la alta volatilidad del precio de este insumo en los mercados internacionales también tiene que ver con los conflictos a veces geoestratégicos que se ocasionen en el mundo, y de manera pues que ante el anuncio de un recrudecimiento de algunas acciones allá en Oriente Medio, el día siguiente ya está más alto el petróleo. Entonces por eso es que hablamos de un producto que es muy volátil, porque depende de eso fundamentalmente. De manera que poco podríamos abrigar como una expectativa favorable de nuestra economía el hecho de cambiar de referencia, ¿verdad?, de un parámetro a otro, porque como ya hemos dicho, el tema principal acá es que el producto es manejado, su comportamiento en los mercados internacionales a base de un cártel. Don Harry, ¿conoce cuánto consume anualmente el país en combustible? Eso depende de cómo lo quieras ver, si es la parte industrial y la parte de generación y la parte que no se mueve o solo es, o sea, que no se mueve a través de las bombas de combustible. En el mercado local, o sea, de combustibles a través de las bombas, es un número que es menor que todo el aglomerado cuando metes los precios que se están usando o las cantidades que se están usando para los combustibles de generación eléctrica. Ya con esos números no los manejamos únicamente los números que tenemos en las bombas, que eso es lo que se estila hablar. Y estamos relativamente estables, ha habido un pequeño crecimiento, ha crecido alrededor del 1,5% del año pasado de este año, que es relativamente lo que la economía está creciendo, y podemos analizar desde ese punto de vista que está estable la economía, en ese sentido hay un crecimiento. Sí, se maneja siempre que los precios del mercado internacional determinan el precio al final en la bomba de combustible en Honduras. ¿Qué se puede hacer, don Harry, en ese sentido? Mira, el peor o el precio más caro que podemos pagar por un combustible es el no hay, porque eso no lo queremos, y por lo menos en nuestro país las bombas tienen surtido de combustible todo el tiempo, aunque sea un precio mayor. Y a esta fecha, el año pasado, la regular estaba a 9 centavos más barato, la Quero 1.49 más cara, la Super estaba casi al mismo precio que la que tenemos ahorita, y el diésel estaba un lempira más barato que este momento. No es un determinante, pero lo tenemos que ver en el tiempo con la devaluación también. No hay por qué alarmarse o llegar a los extremos de la especulación cuando los precios que tenemos no están tan altos como han llegado los precios históricamente en Honduras. En el pasado. Sí. Don Adalid, ¿y en la economía de los hondureños cómo ha afectado esto de los combustibles? Bueno, obviamente el tema de los carburantes hay que analizarlo desde la perspectiva del principal insumo que mueve la economía nacional, y obviamente
esto repercute cada vez que los carburantes se incrementan a nivel nacional como precio, como efecto también de el nivel del crudo o como precio de referencia que tiene a nivel internacional, y eso obviamente hay que reconocerlo, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos, por ejemplo, a nivel de Centroamérica, Costa Rica y Honduras, y esta es cuestión de impuestos, ¿no? También, y cuestión de fórmula que nosotros en ADECABA hemos venido pidiendo que analicemos la situación del tema de los carburantes, ¿no? Honduras y Costa Rica tienen imponen los impuestos más altos a nivel de Centroamérica en el tema de los carburantes, y por eso es que Honduras mantiene a nivel de Centroamérica los combustibles más altos. Algunos los tiene Nicaragua, creo que en el tema del diésel, pero Honduras y Costa Rica lleva eso. Esto obviamente condiciona a que siempre, cada vez que los carburantes se incrementan, aquí suceden dos efectos importantes, ¿no? El efecto cohete y el efecto pluma. El efecto cohete es que inmediatamente que incrementan los carburantes a nivel nacional, todo mundo comienza a transferirlo al consumidor final como último eslabón de la cadena, que somos nosotros, ¿no? Todos somos consumidores, ¿no? En bienes y servicios. Pero a la vez que cuando hay rebajas significativas, y esto lo justificamos, desde el mes de octubre hasta la primera quincena del mes de enero, hubo 14 rebajas significativas en los carburantes, que significó, y aquí tenemos el dato, la gasolina superior bajó casi 16 lempiras, acumulado 15 lempiras con 53 centavos, la gasolina regular casi los 16 lempiras, el diésel casi los 14 lempiras, el gas querosén casi los 10 lempiras. Y ADECABA siempre pidió que todos los sectores productivos, aquí los empresarios, los industriales, los comerciantes, todo mundo se hizo el loco, y ahí es donde funciona el efecto pluma, ¿ves? Reticentes todos los sectores. Incluso en el tema del transporte, nosotros en ADECABA pedimos que el último incremento del mes de diciembre no se justificaba porque ya llevábamos como 8, 9 rebajas significativas que impactaban notablemente. Si en el tema del diésel llegamos casi a 14 lempiras, y obviamente ningún sector transfirió al consumidor final este alivio que necesariamente tuvo que haberlo traído en la economía nacional, el tema de los carburantes. Entonces, la situación se plantea en este sentido, que todo esto pasa por revisión de fórmula, ¿no? Esa fórmula que actualmente no nos convence. Ni el Fondo Monetario Internacional la vez pasada que vinieron terminó de entender esos intrincados que se dan en la cuestión de la fórmula, y nosotros hemos pedido hacerla más transparente. Y en el tema de insumos, el Estado sentimos que más ve la cuestión de los carburantes como generadora de ingresos fiscales, ¿no? Y no lo considera como un insumo. Y hacia eso deberíamos de apuntarle, a considerarlo como un insumo fundamental. Mueve la economía, se genera la energía térmica, a excepción de las eólicas y la energía fotovoltaica se genera a través de otras fuentes, ¿no? Pero el tema de los carburantes es algo que debemos de ponerle especial atención, porque sí genera un impacto. Escuchaba la vez pasada a don Julio Raudales, que mencionaba que hace como 10, 15 años hacían un estudio del impacto que tienen los carburantes en la economía nacional, costo de producción, costo de operación, y estimaba que había entre de un 5 a un 7% de impacto que tienen los carburantes, y nosotros ya lo hemos comenzado a medir en base a la revisión de precios. Miren, el día de hoy, justo, don Raúl Valladares y a mis apreciados contertulios, el día de hoy viene una revisión a las tarifas del kilovatio hora en la energía eléctrica, ¿no? Y vienen 3 variables fundamentales. El deslizamiento de la moneda. Aquí la energía eléctrica está prácticamente dolarizada, porque cada vez que vienen incrementos en los carburantes, se toma
los incrementos en los carburantes, que llevamos 9 incrementos hasta esta semana, el último incremento, ¿no? Más el deslizamiento de la moneda que ha estado entre 9 y 10 centavos en el último trimestre, más el Fondo Monetario Internacional. Mire, don Raúl, resulta paradójico, ¿no?, que cada vez que viene una misión del Fondo Monetario Internacional, siempre nos vienen con el tema de las tarifas de la energía eléctrica, y justo hoy viene un nuevo incremento que es casi seguro. El deslizamiento de la moneda, el índice de los precios que han sufrido los carburantes, llevamos 9 incrementos, los térmicos que están cobrándole la deuda que tiene acumulada la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que va entre 6.000 y 7.000 millones de lempiras, y más las presiones del Fondo Monetario Internacional, todo eso viene a impactar. En canasta básica, claro, por supuesto que tiene un impacto notable, ¿no? Incrementos en productos de canasta básica, llevamos ahorita el tema de los lácteos. Y no queremos también generalizar que por el tema de los carburantes que todo se va arriba, ¿no? Tiene una ponderación fundamental, más el deslizamiento de la moneda, más el tema de los carburantes, más el tema de los incrementos en la energía eléctrica, que hoy viene una nueva revisión. Eso tiene un impacto. Canasta básica, siempre nosotros consideramos que hay un impacto entre un 5 y un 7%, porque el año pasado, en el primer semestre, que hubo como 14 incrementos en los carburantes, la canasta básica incrementó entre un 5, un 7, y nosotros diríamos ¿De quién entre es un la culpa? 10%. En resumen, ¿de quién es la culpa? Bueno, es que son varias, son decisiones. Por ejemplo, nosotros... El gobierno no tiene culpa. Hay alguna, es una política del Estado en el tema de carburantes, en el tema de cálculo de costos de energía eléctrica, que al final nos viene a impactar en el tema de canasta básica. Mire, ahorita en el tema de carburantes sí hemos tenido un impacto. Por ejemplo, yo le puedo poner en el tema de las 25 naranjas que nosotros comprábamos a 40, 45 lempiras, ha subido a 50 lempiras. Toda la mercadería, toda la producción que viene del litoral atlántico se genera también a través de los costos de los fletes, de los costos de transporte, de los costos de acarreo, que en alguna medida siempre tiene algún impacto. El problema es que pasa por una política energética que en el país no se ha querido regular. La ley de comercialización de carburantes, la cuestión de la fórmula, la dolarización. Nosotros vamos a pedir que en la revisión de la fórmula, de la revisión de las tarifas de la energía eléctrica, dejemos de dolarizar las tarifas. El petróleo, obviamente, no podemos escaparnos de eso porque lo importamos, ¿no? Pero en el tema de energía eléctrica, quitemos esas variables del deslizamiento de la moneda, dejemos sí el tema de los carburantes, pero 14 rebajas que hubo, no hubo ningún beneficio a los consumidores en bienes y servicios. Y ahora que llevamos 9 incrementos, todavía nos hace falta compensar por lo menos 4 incrementos más para que aquí los empresarios, la gran industria, los comercios, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica no nos vengan que estos impactos ameritan una revisión a energía eléctrica y a productos de canasta básica porque no tuvimos un alivio. El gobierno tiene una responsabilidad también. Es que no lo mencionó. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno, en primer lugar, revisar esa fórmula de los carburantes. Otra, no dolarizar las tarifas de la energía eléctrica. El Estado debería de dar el primer ejemplo de no dolarizar. Aquí están dolarizados una serie de bienes y servicios cuando la moneda de curso legal es el empira. Y otra, una política energética que realmente venga a beneficiar. La fórmula de los carburantes tal como está, justo en este momento solo es para beneficiar la finanza del Estado y no para beneficiar los intereses de los consumidores, porque realmente esos impactos sí los sentimos fuertes. Don Luis, ¿qué piensa de todo lo que ha expresado Adalid? Bueno, solo podríamos decir lo siguiente, de que el tema del traslado de las
continuas rebajas que se dieron en los energéticos en el cercano pasado, pues obviamente que no sucedió en la economía, es decir, en cuanto a los precios. Y aquí hay que manejar, es decir, algunas variables que nosotros la entendemos en el sentido de que también hay que considerar las expectativas de los agentes económicos. O sea, las rebajas que se dieron, pues sucede en situaciones que son de coyuntura, en que los agentes económicos de repente perciben que no son situaciones que se van a mantener en el tiempo. De manera que ante la rebaja lo que se dio pues sencillamente es una coyuntura favorable para manejar mejores expectativas de utilidad por algún momento, porque también se percibe de que esto de unas rebajas continuas que se den en los combustibles no se van a mantener en el tiempo. El tema de las expectativas entonces de los agentes económicos nos tienen anclados a veces a ciertas estructuras de precios que se dan en la economía, porque desgraciadamente, y ahí sí coincidimos, en que siendo un producto tan volátil y que depende de la situación que se da en los mercados internacionales, pues obviamente no podríamos esperar como país importador neto de este insumo, pues que haya un comportamiento que resulte favorable en el largo plazo, con excepción de la situación que tuvimos de hace casi los 4 años, donde el precio del crudo estaba arriba de los $100 el barril. Después obviamente se produjo una caída más por el tema también que estuvo combinado por efectos, como ya decía, de política geoestratégica, particularmente con el problema que se dio con la anexión de Rusia de Crimea y obviamente por algunas tecnologías, por la extracción mediante el esquisto, que es la penetración, es decir, la fractura que se hace de la piedra a base de chorro hidráulico. Entonces provocó pues un incremento de algunas reservas como en Estados Unidos, pero este producto siempre, y hay que entenderlo así, siempre se va a cotizar hacia la alza, porque cualquier situación que se dé de inestabilidad en el Medio Oriente se reduce la cuota. Arabia Saudita, siendo el primer país exportador de petróleo del mundo, cualquier situación que se dé ahí siempre, entonces las expectativas de los agentes económicos es que situaciones de rebajas que se den son muy temporales, que entonces no se van a mantener en el tiempo. De manera que esas pequeñas ventanas en que hubo bajos combustibles y que los costos de operación de los procesos de producción se vinieron un poquito hacia la baja, pues lo que propició ahí es mejorar el tema del posicionamiento en la generación de utilidades para los negocios. Sí, colócame ahí antes de escuchar a don Harry lo que ha aparecido en los medios salvadoreños sobre esto del combustible. Evo, si me lo acerca, por favor. Centroamérica, precios de combustible al 25 de marzo, que es el lunes. Lo que decía don Harry, en Nicaragua, el galón, $3.72, en Costa Rica, $3.57, en Honduras, $3.44, o sea, estamos en medio. El Salvador, $3.22, Guatemala, $3.15 y Panamá, $2.79. Este es un comunicado del Ministerio de Economía de El Salvador. El aumento de precios en referencia para la presente quincena debe que los inventarios de gasolinas han experimentado su mayor caída desde febrero, dice este comunicado del Ministerio de Economía de El Salvador. Sobre primero lo que decía don Adalid y también don Luis, y luego lo que usted decía también de cómo se manejan los precios en Centroamérica. Es interesante lo que estaba diciendo el presidente de los economistas desde el punto de vista económico, pero más importante es ver qué estamos haciendo o qué podemos hacer en Honduras para controlar o para modificar de dónde estamos sacando nuestro producto, porque hasta la fecha solo nos quejamos de los altos precios y de la fórmula. Pero en la realidad nosotros tenemos recursos en Honduras que los podemos convertir a combustibles también, que en este momento la parte agrícola está sufriendo
por faltas de mercado y por precios. Brasil mi padre era ministro de Economía en el 90 y se fue a Brasil a ver la industria del gasojol, y se fue también a Indonesia en aquel momento a ver la industria del biodiesel, que venían en boom. Nosotros no hemos hecho nada en ese sentido. En estos momentos tenemos una capacidad instalada en siembra de palma que está sufriendo de precios bajos, y no hemos entrado a una reconversión de toda esa industria a producir un biodiesel que es relativamente fácil desde el punto de vista químico e industrial. Eso nos podría generar una ventana de oportunidades en la agricultura y nos podría crear un valor agregado sin mayor influencia, pero no tenemos ese factor motivante, o no se ha visto de parte del Estado unos pasos hacia allá, ni la industria ha tomado los pasos para empezar un movimiento a crear un poco de eso. Hablemos en términos generales. Tú me preguntabas cuánto se consumía en Honduras. En la red de combustible se manejan alrededor de 400 millones de galones, alrededor. De eso... Sin tomar en cuenta el uso que hacen los térmicos. Sin contar el uso que usan los térmicos. De eso el 50% más o menos es diésel. O sea que hay 200 millones de galones que estamos importando en diésel. De eso nosotros podríamos poner el 10%, el 5% en la fórmula del diésel, de biodiesel, y no afecta en nada a la flota. 5%. Saca la cuenta de cuántos galones son esos. Cuántos galones de aceite vamos a convertir a diésel, y en vez de estar con malos precios a la exportación, los podemos consumir en el mercado local. Un valor agregado. No estaríamos sacando esa divisa, y podríamos estar sustituyendo una divisa y ser nosotros, en parte, dueños de nuestro sistema energético. Es de tomar las decisiones y es momento. Hace un año en el Congreso yo estaba hablando de esto, que íbamos a llegar al momento en que la palma iba a tener unos precios que íbamos a tener problemas de parte de los productores hacia la presión que iba a venir por los bajos precios ¿Qué tan difícil es eso? Generar combustible en Honduras. Es un proceso relativamente sencillo, pero sí necesitamos tener las reglas claras para los biocombustibles. Es una ley que ha estado trabada desde tiempos de mi padre, que fue ministro de Economía. Eso hace 20 años o hace 25 años, y nunca se ha tomado acciones para llevar a cabo este proceso. Don Adalí. Bueno, siempre nosotros, desde la perspectiva de los consumidores, siempre estamos viendo también que se busquen opciones importantes en materia de los carburantes. Sí, bien es cierto, se puede generar el biocombustible con la palma africana, y hay otra serie de iniciativas. Hay algunas empresas que están generando también su propia generación de energía, ¿no? Y esto en alguna medida tiene que sentirse efecto en la economía nacional. Nosotros creemos que en materia de los carburantes, justo hablábamos ayer que andábamos en el aeropuerto brindando entrevistas con doña Saraí Silva, y en el tema de los carburantes también hay que poner en perspectiva algunas situaciones importantes. Por ejemplo, el tema de la ley de comercialización de los carburantes, porque a veces sentimos que hay adulteración, ¿no? Hay situaciones que se están dando en alguna medida. Usted recuerda hace menos de un mes que se detectó un robo masivo en el tema de combustibles, ¿no? Que ordeñan las pipas y al final había un tráfico ahí, ¿no? Eso se puede, al final, porque nosotros como consumidores estamos siempre
recibiendo los impactos finales y al final no sabemos a quién echarle la culpa, si a los gasolineros, si a los que traen el combustible en las pipas, y no sabemos realmente. Y en el tema de los combustibles sí sentimos que es un dolor de cabeza porque tiene un impacto significativo. Decía el presidente de los economistas que la cuestión es cíclico, ¿no? Que es volátil, incrementan los carburantes, vuelven a bajar, pero el problema en este país, don Raúl Valladares, don Harry Pantin y el presidente de los economistas, el problema aquí es que cada vez que hay incrementos en los carburantes, todo el mundo lo aprovecha, ¿no? Ya el sector transporte ya está pidiendo revisión de tarifas, ya la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica lo va a fundamentar para darnos una revisión a la tarifa del kilovatio hora, ¿no? Y hay todos los sectores que lo trasladan, pero cuando se dan rebajas significativas, todo el mundo se hace loco, ¿no? Todo el mundo empieza a justificar otras variables y es hacia ahí donde hay que poner las cosas claras, ¿no? Hay que poner el pescado sobre la mesa si realmente se va a adoptar una política energética donde realmente se analicen las variables y que esos impactos realmente no vayan a dar. Mire, al consumidor final van a dar todos los impactos en el tema de combustibles, en el tema de energía eléctrica y además de la especulación, del acaparamiento, que ya son otros factores que intervienen, al final nosotros estamos viendo que los consumidores somos los que asumimos el costo final de todos estos movimientos en carburantes, en revisiones de tarifas y más la economía nacional que se mantiene con algunas imperfecciones. Obviamente la intervención moderada del Estado podría hacerse. Una política energética, miren, no han transferido los laboratorios que se le habían donado al gobierno, está todavía en la Dirección en Desarrollo Económico cuando ya debería de haber pasado a la Secretaría de Energía, ¿no? Y todavía seguimos en eso. Intrincada la ley de comercialización de carburantes, la fórmula todavía que no nos termina de convencer, la dolarización de bienes y servicios, energía eléctrica y otra serie de servicios, esto siempre va a venir a atentar contra los intereses de los consumidores y al final la capacidad de compra, el poder de compra, ostensiblemente se va viendo cada vez que hay revisión en carburantes, energía eléctrica y cada vez que el deslizamiento de la moneda se da cíclicamente también esto viene a repercutir directamente en el consumidor final y por eso es que tenemos una canasta básica muy arriba de las posibilidades del ingreso medio que tienen los obreros y por eso solo podemos cubrir un 38, un 40% de canasta básica y estos factores hay que analizarlos para ver cómo beneficiamos o cómo reducimos el impacto que carburantes, energía eléctrica está teniendo en la economía nacional. Don Luis, la fórmula que emplea la Comisión Administradora de Petróleo para fijar los precios semanalmente en Honduras es la correcta. Es que por ahí nos vamos al inicio de que ya se había dicho que obviamente se requiere de un ajuste en la fórmula, pero el tema pasa porque, mire, y aquí entramos a considerar algo, es decir, las decisiones de política pública o las decisiones del gobierno no siempre son buenas en el tiempo. Es decir, se dice, y con el movimiento que hubo los transportistas, que alrededor de 22 lempiras es lo que el Estado percibe como impuesto por galón de combustible. De manera pues que ahí tenemos, el problema es que ante el anuncio de que habrá incremento de los combustibles, hay un problema de percepción, decíamos, por las expectativas de los agentes económicos, que por una parte el primer impacto inmediato que tenemos es el ajuste que puede venir en el tema de la energía. Y la energía pues es un insumo estratégico que eso no hemos entrado a considerarlo seriamente. La pérdida de competitividad que está teniendo la economía hondureña por el tema del precio de la energía.
Es decir, cualquier inversionista que quiera venir en el país, además del tema de la estructura impositiva, además del tema de seguridad, de los trámites, también tiene que ver cómo determinados insumos van a gravitar o van a tener una participación significativa en la estructura de costos. Porque, decir, para producir cualquier bien o servicio en la economía, se está determinado también por los costos, porque de eso va a depender las expectativas de su margen de utilidad. Esto es lo que enseñamos todos los días, nosotros que estamos en la parte docente, pues a nuestros alumnos, y así se comporta la economía. Usted se va a ir a producir un bien y servicio en una realidad o en un país o en una economía donde sus costos de producción sean más bajos. Porque tenemos el problema de deslocalización de gran parte de la industria americana y que se va para China, porque los costos de producción medidos en términos de la mano de obra son más bajos. De manera que usted, un factor determinante para el establecimiento o para crear empresas y para generar inversión son los costos de producción. Por ahí entonces tenemos que cuando se anuncian incremento de los combustibles y el efecto inmediato es el traslado que se da al costo de la energía, porque también ahí de pronto es acompañado con el tema del deslizamiento del dólar, pues ahí ya tenemos que será inevitable que se trasladen a la estructura pues, y al nivel de los precios de la economía en general. Y esto decíamos que si por un lado está representando ingresos para el Estado, porque mayores precios también implicarán más recaudación tributaria, porque la fuente principal de recaudación tributaria por parte del Estado son los impuestos indirectos, que es el impuesto al consumo, o sea, el impuesto sobre venta, ya no es el impuesto de la renta, es el impuesto sobre ventas. Entonces, también hay que entenderlo que de alguna manera un impuesto alto que establezca el Estado a los combustibles se está traduciendo en un problema también de acentuar el problema de pobreza, porque al gravar el consumo, entonces la población tiene menor posibilidad para adquirir los bienes y servicios. De manera pues que sí es preocupante, sí, en sí ya es un signo preocupante el hecho que estemos ante una situación en que los combustibles pues haya movimientos hacia la alza, porque eso lo resiente la economía hondureña, porque son más inflexibles los precios cuando el combustible baja, por lo que ya he dicho. Las expectativas que manejan los agentes es que en el largo plazo esas rebajas no se mantienen y por lo tanto más bien es lo contrario, que en el largo plazo tenderá hacia la alza por el tema que ya decíamos, la alta volatilidad que ocurre en el precio internacional de este insumo. Sí, los sectores de oposición dicen que a pesar que en el mercado internacional se reflejen valores hacia la baja, en Honduras persiste la tendencia al alza. ¿Está de acuerdo, don Harry? Mira, mientras la gente o nuestra población económicamente activa no entienda cómo se forma el precio, es difícil que se les explique y se les va a seguir explicando, pero no la quieren entender, que Honduras basa su fórmula para darle estabilidad en un promedio de precios de 3 semanas. Entonces, mientras esa tendencia de las 3 semanas no se reversa, pues podemos encontrar precios a la alza o cuando el precio internacional va a la baja, por la tendencia que traía esas 3 semanas. Igualmente, puede ser que haya incrementos en precios, pero la tendencia era hacia la baja de las 3 semanas y no vamos a ver inmediatamente esos precios reflejados en el precio de la bomba. Eso es una de las desventajas o ventajas de tener un precio promedio de 3 semanas para darnos relativamente estabilidad. Si en esta semana, por así decir, y hablando puntualmente, se dio un incremento de 1.90 que nos tiene alarmados, ese incremento de 1.90 no hubiese sido 1.90 si no tuviéramos el lastre de las 3 semanas anteriores que nos hubieran afectado. Tal vez hubiera sido 5 lempiras o 4 lempiras el incremento real, dado que no tuviéramos un valor promedio de 3 semanas. Eso se creó
así para relativamente mantener un precio. Y los barcos aquí a Honduras no vienen todos los días. Viene un barco quincenal o un barco cada 10 días. Por tanto, el establecimiento de los precios también tiene ese efecto. Y viene un barco que va a durar X cantidad de tiempo en los inventarios que las compañías distribuidoras manejan en sus inventarios. O sea que al final del día lo que estamos buscando o lo que se ha buscado es una relativa calma. Y no solo aquí, en todo Centroamérica, para poder darle al pueblo una estabilidad, porque lo peor que podemos tener es inestabilidad, tanto en la economía como en la parte legal. Tenemos que tener estabilidad para poder tener un desarrollo sostenible y que las industrias se puedan establecer y tener ciertas normativas. En Honduras es cierto, los precios de energía posiblemente no son los más cómodos, pero tenemos alternativas también de que esas fábricas vienen y ponen sus generadoras para evitar pasar por la red, y la diferencia en precio entre las generadoras que están generando para esas empresas puede ser de 8 o 10 centavos dólar. Quiere decir que hay una ineficiencia en nuestro sistema de distribución y en nuestro sistema de cobro a la persona cuando se está duplicando el precio entre lo que es la generación y lo que le estamos pagando, o lo que estamos pagando los consumidores. Y eso incluyendo ya los impuestos, ¿verdad? O sea, hay una gran diferencia. La matriz energética se ha cambiado significativamente en los últimos 20 años y creo que se necesita revisión como lo ha hecho el gobierno, pero todavía hay espacios para mejorar esos términos en los procesos. Sí, voy a la pausa para continuar con mis invitados hablando de este tema de los combustibles. Me recordó lo que decía don Harry. Algunos térmicos, cuando le quieren cobrar al gobierno millones de lempiras, paran los barcos y dicen, pues no va a haber luz. Si no me pagan, no hay luz y paran los barcos. Así se juega en Honduras. Una pausa. Este segmento fue presentado por Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Venga, venga. Los mejores anfitriones son los que aman lo que tienen. Compre pescado frito. Venga, fácil. Por eso quieren compartirlo con todo el mundo. Venga por el pescado, la bajada. Venga, venga por su pescado frito. Todo el tiempo. Donde le llevo la comida, véngase nadando. Bueno, a veces se toman un respiro. Venía al lago de Yohoa. Venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. No hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Celebremos que somos familia y que nada nos hace separar. Que si juntos luchamos el sueño se puede lograr. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. El mundo está experimentando cambios a gran escala. Las altas temperaturas, los largos periodos de sequías, las inundaciones y los bruscos cambios climáticos son causas del calentamiento global, donde menos del 1% del agua del planeta es agua potable. Actualmente los sanpedranos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día, pero es de vital importancia que juntos empecemos a generar cambios significativos, evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo. El agua nos da la vida. Cuidémosla. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. La serie turística Nuestros Destinos regresa y mejor que nunca. Vamos pa' la playa. Sur, norte y otros bellos destinos de Honduras con historias llenas de aventuras.
Comenzamos el lunes 8 de abril en 11 Noticias Estelar a las 8:55 de la noche por Canal 11. Le dio la vuelta al mundo de punta a punta. Yo era niñera, entonces ahí, y yo bordaba en mis ratitos que estaba con ella, para también poder ayudar a mi madre. Entonces ella me miró, y me miró el talento, me dijo que si que le hiciera una manta y que comprara. Entonces empezamos, entonces ella empezó a hacer sobrefundas, lo empezamos a vender a 2 monjitas, que ellas iban para allá, para Panamá. Bueno, de ahí fue tanto que ellas llegaron allá a Panamá y llamaron a mi mamá que se estaba vendiendo. 3 años aproximadamente solo de esto sobrevivimos. Las personas prefieren irse a otro lado a trabajar, a darle los pulmones a otras personas. Teniendo acá, uno siempre tiene algún don para algo. Me imagino una gran empresaria, emprendedora, vendiendo todo el producto que es y ayudando a mi país. Un joven sí puede llegar a hacerlo. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Life Center, Desarrollo Físico Integral y Estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Regresan los goles, las jugadas y los gritos de euforia. Con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños. En la Liga Nacional, solo por Canal 11. Y la transmisión exclusiva por Facebook Live. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Larach y compañía, número 1 en ferretería, presenta. Bien, continuamos. ¿Cuánto cobra el gobierno por la importación de los combustibles, don Luis? Bueno, lo que se decía y como le dijo quien nos ayudó a entender un poco eso, la estructura de precios, fue el movimiento que tuvieron los transportistas allá por el mes de agosto y que decía que más o menos representaba alrededor de unos 22 lempiras por galón. No tengo yo las cifras porque eso lo tiene que manejar la Comisión Administradora del Petróleo para ver en cuánto puede representar. Pero sí, lo que yo decía es que una decisión del gobierno no siempre es buena en el tiempo, a lo largo del tiempo. Y ante una situación en que eventualmente los precios de los energéticos pueden tender ahí, como así se espera que sean hacia la alza, pues entonces ahí el gobierno tendrá que revisar, la tasa que cobra por los combustibles, porque esto, al trasladarse a los precios, lo que estaríamos fomentando, como por parte del gobierno, es una desaceleración de la actividad económica, porque, como ya lo hemos dicho, esto va a impactar en los costos de producción y, obviamente, al incrementarse los precios, pues va a tener un impacto en el consumo. Y al tenerlo de esa manera, pues lo que vamos a tener es como ya los signos negativos que se vienen dando en la economía, que prácticamente decrecimos un punto porcentual del 2017 respecto al 2018 y con una tendencia al PIB que se mantenga alrededor de 3.6, 3.7% para el 2019. Entonces lo que nos dice es que prácticamente la economía estaría pasando por un periodo de estancamiento y con medidas de política pública que solo porque a veces lo que el Estado hace en materia impositiva solo es ver la generación de ingresos, pero no se ve los impactos que esto tiene en la economía en su conjunto. De manera pues que por ahí sí habría un tema por parte del Estado de revisar
es decir, la parte del impuesto que se le aplica a los carburantes, porque la medida del gobierno estaría fomentando también o de alguna manera incentivando el crecimiento de los precios en la economía. Decía Dalí. Mire, en el tema de los carburantes, el gobierno tiene en impuestos, creo que 33 lempiras en unas de las gasolinas, ¿no? Y es uno de los impuestos más grandes, ¿no? Recuerde también, don Raúl Valladares, que el decreto 278-2013, usted recuerda que reformó la ley para imponernos un cobro de 5 lempiras por cada galón que usted adquiere en bomba, ¿no? Y eso también tiene otro impacto muy grande. Y otra de las medidas es que, por ejemplo, nosotros estábamos pidiendo, justo cuando al sector transporte, fíjese que el sector transporte estaba pidiendo una rebaja de 20, 22 lempiras en los carburantes y que no iban a incrementar, pero fíjese que el diésel llegó casi a los 14 lempiras en las 14 rebajas, ¿no? Y más los 5 lempiras que les van a dar en bomba de beneficio, llegaban casi a los 18 lempiras. Se beneficiaron el sector transporte con esos incrementos, esas rebajas en los carburantes, más los 5 lempiras en bomba, más otros bonos que les dieron, y todavía de capote, patada y mordida, nos dieron el incremento, 2 incrementos, uno en el mes de agosto, otro el 1 de septiembre, que Adecava pidió que lo pospusiéramos para el mes de marzo, justo en este momento que nosotros preveíamos que los carburantes iban a ir al alza y no hubiéramos sacrificado tanto al pueblo hondureño. Y justo ya en este momento, con 9 incrementos, ya suenan peticiones de querer revisar tarifas, y esto realmente hay que analizarlo, porque al final nosotros somos los que pagamos los platos rotos de algunas decisiones en el tema de los carburantes. Y otra de las cuestiones, por ejemplo, el uso de la gasolina regular. En la gasolina regular debemos de promover el uso de la gasolina regular, pero no con el octanaje que tiene hasta este momento, sino con de 89 octanos que tiene, que pase de 88, que pase a 91 octanos, y al final en Estados Unidos utilizan también la gasolina regular, pero con el verdadero octanaje también traería beneficios, porque en alguna medida reduciría el costo si nos ponemos a utilizar la gasolina regular. Pero tal como está la situación, ya están los laboratorios para medir la pureza de los carburantes, para medir el peso exacto y todo eso. Todavía está una ley dormida, don Harry, esa ley de comercialización de los carburantes. No sé qué intereses hay ahí, porque al final, cuando hay gasolina adulterada, cuando hay que no nos dan la medida correcta, ¿quiénes somos los perjudicados? El pueblo consumidor, que al final no estamos recibiendo eso. Todo eso tendría que analizarse para poner en orden los impactos que en la economía nacional estamos teniendo en el tema de los carburantes, y esa es la situación que nosotros hemos planteado. Y usted, que está en el Congreso Nacional, vamos a hacer alguna presión para que esa ley de comercialización de los carburantes, desde hace 2 años dijeron que en el mes de diciembre la iban a aprobar, y todavía sigue durmiendo el sueño de los justos, porque al final nosotros somos los más perjudicados. ¿Don Harry? Porque me lo puso a mí. Tengo que jugar con la pelota. Miren, la parte de los impuestos, tenemos que ser bien claros con la población, y don Luis ha hablado de 22, usted habló de 30. Lo que sucede es que cada producto tiene un impuesto diferente, y en el caso del diésel estamos hablando de 21 lempiras, 22 lempiras de impuesto. En el caso de la gasolina regular están hablando de 30, y en el caso de la gasolina super están hablando aún más, de 33 a 34 lempiras. Eso es básicamente 1/3 del precio. Es más los 5 lempiras No confundamos más a
a nuestro público, porque cada vez que tiramos esto se confunden más en vez de llegar a entender que la problemática no son precisamente los precios, porque los precios, el peor precio es el que se paga cuando no hay combustible. Eso tenemos que tenerlo bien claro, que cuando no hay combustible, porque uno de los agentes de la cadena no está siendo eficiente, ese es un problema mucho más serio que un precio per se. En este mismo orden, hay una deseconomía para las industrias porque el precio de relación en la fórmula está para 88 octanos, que en el mercado internacional no es fácil de conseguir, porque en el mundo lo que se está usando es 92 en el precio regular. Quiere decir que si los agentes están trayendo 92 en vez de 88, les está costando un tanto más traer ese producto que traer de 88. Y si lo convertimos en 92 en la fórmula, le estamos diciendo al Estado, auméntele el precio, cambiemos esa relación internacional y démosles ese incremento de precio que en estos momentos las industrias están viéndose forzadas porque no se puede encontrar el 88, ellos tienen que traer 92 y eso es una obligación de ellos tenerlo. Entonces, su margen en el combustible regular se ve reducido. Si tenemos esa posición, vamos a incrementarle el precio. Sí, pero en relación con la gasolina superior, haciendo la relación, va a bajar en promedio. Estados Unidos está utilizando la gasolina regular con 88 octanos y eso realmente se ha demostrado. Es que mire, la diferencia en el octano que usted dice es que no hay que verlo en cuestiones de precios. El golpe en el motor, la eficiencia en el motor, el arranque, cuando ese motor que uno en la motocicleta, yo manejo motocicleta, es mi medio de transporte, a veces es más el impulso que tiene en el motor, la calidad, el arranque, todo eso no va a perjudicar si se mejora de 88 a 91 octanos. Y eso al final va a ser consumo masivo. Está a 88. No, la relación contra lo que le pagan o contra lo que hace la fórmula está a 88. Pero los importadores no encuentran 88 en el medio como un producto que esté disponible todo el tiempo. Y sus proveedores lo que tienen es 92, entonces por 88 nos están entregando 92. Claro, eso es. Entonces estamos mejor. ¿Se está pagando? No, nosotros estamos pagando 88 y nos están entregando 92. Entonces hay que corroborar. Miren la diferencia ahorita. Eso es uno de los temas que tiene empantanada la ley que usted me estaba diciendo. Pues precisamente la ley de comercialización de los carburantes podría ponernos en perspectiva cuál es esa situación. Usted está pidiendo que le suban el precio. No, no necesariamente. Claro que sí. No. Eso lo podemos justificar que subiendo el octanaje vamos a pasar a utilizar la gasolina regular. Mire la diferencia ahorita en el precio. Gasolina regular está a 86 lempiras con 90 centavos y la gasolina superior 96 lempiras, casi 10 lempiras de diferencia. Pero ya nos están entregando 92. Correcto. No, pero es que no entiendo. Usted dice que quiere que nos entreguen 92, ya nos están entregando 92. Pero estamos recibiendo la gasolina regular de 88 y estamos pagando como 92 el octanaje. Y eso es justo lo que queremos poner en la perspectiva. Está en la bomba, usted llega y le están entregando el día de hoy 92, pero le están cobrando o le están pagando o se está reconociendo en la fórmula el precio de regular. Quiere decir que si le ponemos el precio a 92, como las compañías quieren, entonces va a haber un incremento en el precio de la regular. Ahorita está 10 lempiras de diferencia. Entonces posiblemente van a ser 5 lempiras. Que suban 4 lempiras, pero nos ahorraríamos 7 lempiras más. Sí que ya estamos ahí. Bueno,
Pero Ya, eso no entiendo, no entiendo. Mire, estamos recibiendo una gasolina regular de 88 octanos y estamos pagando y nos la están metiendo de 91 octanos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, entonces regular eso para no estar pagando lo que nos dicen, esta es una gasolina de 91 octanos y al final cuando nos echan en la bomba es de 88, ¿qué nos están cobrando? Le están entregando 92. No, 92 le están Pero entregando. en el cobro, no en la calidad. En la calidad le están entregando 92. En la calidad le están entregando Colegio 92 y en la Químico, fórmula le están cobrando El 88. Colegio de Ingenieros Químicos dijo que el octanaje que estamos recibiendo es de 80, pero salgamos de eso, la ley de comercialización de carburante, más los laboratorios, más toda la operatividad que se puede hacer, vamos a salir de estas dudas. No hay problema, pero es bien sencillo, solo tenemos que ir a ver los octanajes ahí en la ¿Y los laboratorios? En los laboratorios vamos a verlos ahí, van a encontrar que la industria está manejando en este momento 92 y les están pagando 88. Entonces, si reconocemos en la fórmula 92, estamos pidiendo que le suban el precio. Bueno, eso es. Don Luis. Bueno, mire, yo quiero solo precisar en cuanto a esto de que el tema de que se incrementen los combustibles, yo lo analizo por parte de cómo esto va a afectar, decir, la estructura de precios en la economía. Y dije de que una medida del gobierno no siempre es buena en el largo plazo, y en el largo plazo o en el tiempo, pues lo que nos dice que mientras los precios de los combustibles están hacia la baja, pues ahí tenemos un problema de que ya hemos visto la poca flexibilidad que tienen los precios también para ajustarse y seguir decir, la tendencia que muestran el precio de los combustibles. Pero en un momento en que estén hacia la alza, como parece que es la coyuntura actual, esto obviamente sí va a tener una incidencia en el consumo porque, decir, al trasladarse a los precios, pues entonces obviamente que va a impactar en el consumo, que dentro de la estructura de la economía hondureña el consumo está representando entre un 65 y a un 75, casi cercano al 80%. De manera pues que, y es la variable más dinámica en la economía hondureña, es decir, junto con la inversión, pues son los dos componentes fundamentales de la economía. De manera pues que sí, el hecho de que se anuncie de que los combustibles tienden hacia la alza, pues obviamente esto también provoca, es decir, problemas porque también después vemos que al impactar en el precio, pues obviamente tendremos presiones hacia negociación de salarios más altos, porque en economía se presenta el tema de la pérdida de poder adquisitivo cuando tenemos precios más altos. Y esto pues presiona también negociaciones y obviamente tenemos, es decir, costos de producción más altos, al haber salarios más altos y finalmente pues no hay forma de que cuando se desencadena esto tengamos una situación de mejor desempeño de la economía, porque mayores precios disloca las actividades del funcionamiento de la economía. Obviamente que en Honduras no hemos tenido situaciones de índices de inflación altos, decir, de hace unos 10 años, yo diría que para acá el promedio de la inflación ha estado entre un 3.5, perdón, a un 4.5 para este 2019, y que se espera que de repente la inflación se sitúe en su límite máximo, tal como lo espera el Banco Central de Honduras, que estaría promediando alrededor del 5% de inflación anual. Y precisamente esto es lo que de alguna manera estaría apuntando hacia ahí. Yo creo que con la situación que se está dando, probablemente cerremos con un índice de inflación anual que estaría acercándose en su límite máximo, porque lo que se maneja es 4% más
o menos un punto porcentual, de manera que probablemente estaríamos cerrando en su límite máximo, que sería el 5%. Don Giovanni Martínez desde Olanchito. Don Giovanni, buenos días. Sí, quiero opinar sobre cómo los han tenido los empresarios toda una vida con una paja en el cuello. Qué bárbaros. Y aquí los empresarios se han aprovechado hasta que cuando oyen decir que va a haber una guerra, que no han disparado el primer disparo, ya le suben al petróleo, a la comida, a todos. Son bárbaros. Y que me disculpe el pueblo hondureño. Qué bárbaro. ¿Cómo se ríe este muchacho, este señor que está de saco azul allí? Es una barbarie la que hacen con el pueblo hondureño, ¿no? Los hondureños, ¿cómo le quiero decir? Los empresarios, cualquier proyecto que viene o ayuda, donación para Honduras, los empresarios la manejan. Aquí no hay un grupito que van a preparar a gente pobre, no es necesario haber sido pobre uno y sentir que la pobreza que se siente. Lo miró como se rió ahí del pueblo. ¿Pensado? ¿Tú estás escuchando? Sí, lo miró, creo que lo contexto es que lo miró como se rió cuando le estaba haciendo el otro señor de camisa paniculada. Barbaridad de estos empresarios aquí, ¿va? Imagínense cómo los tienen, ¿va? Muchas gracias. Gracias, don Giovanni. Me dicen acá. Buenos días. En conclusión, el tema de la subida de los combustibles. Viene Semana Santa y todo el país se traslada a diferentes lugares a pasar sus vacaciones. Esto pasa todos los años. La verdad, sean más claros. Solo sé que para esta fecha siempre pasa lo mismo, porque como andan pidiendo que la gente vaya de vacaciones, los incrementos vienen y nadie los detiene. Los últimos 2 incrementos han sido un poco altos, ¿no? Casi acercándonos a los 2 lempiras, pero el promedio va arriba de 1 lempira los incrementos, y tiene razón, siempre para la temporada de Semana Santa. Yo recuerdo los últimos 2 años, Domingo de Ramos, un trancazo de arriba de 2 lempiras, ya cuando la gente viene de vacaciones, otro trancazo de otros 2 lempiras, y sigue después la tendencia de los carburantes hacia arriba. Y esto sí es cierto, en Semana Santa hay una movilización masiva de veraneantes y de gente que va a visitar. Hay un feriado, hay un largo feriado, y esto también se aprovecha. Sí hay que reconocer, don Raúl, por ejemplo, en el tema del huevo, hay que reconocer que ha habido una relativa estabilidad de precios desde el mes, en este primer trimestre, ¿no? Y eso se va a registrar, hay que reconocerlo. Le voy a mencionar el huevo, ¿no? El huevo en otras fechas, en 2, 3 años, yo recuerdo que para esta fecha ya iba por 90 lempiras el cartón y el gobierno tenía que decretar un congelamiento de precios, ¿no? Creo que el último fue hace 2, 3 años, ¿no? En este momento la situación está un tanto favorable, que peligrosamente los incrementos en los carburantes va a comenzar a romper gradualmente. El huevo está a 70 lempiras, hemos sufrido, hemos sido beneficiados, no sufrido, beneficiados con 2 rebajas de 2 lempiras en las últimas 2 semanas. 78, el cartón de huevo grande bajó a 76, 74 y ahora va a 72, 70 lempiras. Y eso es importante, pero con el tema de los carburantes, más la revisión que esperamos que hoy la Comisión Reguladora no nos vaya a recetar un trancazo fuerte en el tema de la revisión de las tarifas de hoy, porque se ha logrado una relativa estabilidad, a excepción de los lácteos, a excepción de los mariscos y a excepción de algunos productos de condimentos que nosotros sumamos 20, 22 productos. En otros años, para esta fecha ya vamos sumando 50, 60 productos. Por ahora vamos unos 20, 22 productos que van gradualmente hacia el alza, y que en el tema de energía eléctrica, más en el tema de los carburantes, tomemos las previsiones pertinentes, porque esto podría romper con esa racha de esa relativa estabilidad de precios si no se toman las decisiones correctas. Voy con don Jorge Cálix Alzamorano y luego don José López en San Pedro Sula. Don Jorge, buenos días. Raúl y a sus invitados. Aquí queriendo aportar un poquito y hacerle la pregunta al diputado Pantin, ¿por qué el gobierno no incentiva más en la clase particular el uso de gas licuado? Por ejemplo, en mi vehículo yo instalé gas licuado y notablemente vi el ahorro.
pero quisiera también ponerle a mi otro vehículo gas para también seguir ahorrando. Ahora, me cuesta 16.000 lempiras instalar ese sistema. ¿Por qué el gobierno o el honorable diputado no crea una iniciativa para que de alguna manera se subsidie a los vehículos particulares el uso de gas licuado? Yo creo que eso le funcionaría mejor al gobierno que estarnos peleando cada vez por ese incremento del combustible, ¿verdad? Entonces yo sí puedo decir que el gas licuado es un ahorro notable, pero el gobierno también debería de incentivar no solo a los taxis, también a la gente particular, pero de alguna manera hacérselo más accesible, porque es caro. Entonces, honorable diputado, usted puede presentar una iniciativa de ley ahí para que se pueda dar alguna alternativa para poder hacer más accesible este servicio a los vehículos particulares. ¿No le parece, Raúl? Entonces, esa es mi aportación, ¿verdad? Y les agradezco la oportunidad. Gracias, don Jorge. Don José López en San Pedro Sula. Don José, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, quiero felicitarlo, Raúl, por ese gran programa y los diputados que tiene. Bueno, las personas que tienen el programa, ¿verdad? Solo quiero hacer un pequeño comentario sobre, ya que tenemos al honorable diputado Pantin ahí, es que ahorita estamos viendo en el país que el combustible va hacia arriba, o sea, incrementa la electricidad. Dicen que ahorita en estas fechas también viene incremento, las tarifas de la electricidad van hacia arriba, o sea, todo va hacia una alza. Los sueldos sigue siendo un sueldo raquítico alrededor de 8.000 lempiras para el pueblo. Entonces, hay algo que no es coherente. El sueldo sigue siendo alrededor de 8.000 lempiras, que es el salario mínimo, y las alzas y todo va en alza. Entonces vamos como en un retroceso. Si alguien, el honorable diputado Pantin, que está en el Congreso, puede entender esto, que hay algo que es incoherente lo que está sucediendo. Ellos como diputados tienen que representar al pueblo para ayudar al pueblo, para ayudar en estas cuestiones, o sea, resolver estos problemas. A veces hacen iniciativas en el Congreso que son tontas, diría yo, el día de la baleada, aguacate, cuando hay cosas importantes como el combustible, electricidad, el pueblo está huyendo prácticamente porque ya no se puede sostener. O sea, esto es algo grave. Por eso es que se está yendo el pueblo, porque no contiene un salario mínimo de 8.000 lempiras. Con todo incremento, usted termina pagando si la canasta básica es más alta que 8.000 lempiras prácticamente. Entonces, y todo incremento, ¿cómo usted va a estar en un país así, Raúl? O sea, esto es incoherente lo que está sucediendo hoy en día, y nuestros diputados tienen que representarnos de forma correcta, pensando en nuestro futuro. Los jóvenes ya no quieren estar en este país porque se ven atacados con impuestos y cosas y aumentos, pero el salario sigue raquítico. Entonces esperemos, me gustaría ver al diputado Pantin haciendo iniciativas que beneficien al pueblo y que no joroben al pueblo, y no hablo de un partido específico, todos los partidos, porque todos son diputados del pueblo. Para eso se les paga. Me gustaría hacerle una pregunta al diputado Pantin. Como diputados se hicieron un incremento de un salarial más o menos de 100.000 lempiras, creo que están ganando. Me gustaría preguntarle si él pudiera vivir en Honduras con 8.000 lempiras, a ver qué sucede. O que ellos se bajen el salario de 100.000 lempiras a 8.000, a ver cómo son las cosas. Bien, don José López de San Pedro Sula, me dice otro televidente, me gustaría que de verdad mande cámaras a las gasolineras en este momento y vea cómo las bombas empiezan a marcar de 1 a 2 lempiras cuando debería de marcar desde 0. Cuando activan la bomba para echar gasolina empieza a marcar a veces hasta 2 lempiras. Bien, a mí me pasa que alguna gente le dice a uno de los bomberos, mire que está en 0. Son cosas que en unos lugares pueden pasar y creo que en la mayoría no. Una pausa y continuamos. Larash y compañía, número 1 en ferretería, presentó. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. ¿Qué construimos hoy? Estamos ampliando nuestra casa. Queremos un cuarto más para los niños. Y una cocina más amplia. Claro, todos los materiales que usted necesita están aquí. Láminas para techo, cemento, herramientas, bloques, pintura, puertas, lámparas y tanques. En Honduras tenemos un espíritu constructor. Tenemos alma de Don Castor. ¿Qué construimos hoy?
Larachi Compañía, número 1 en ferretería, número 1 en economía. Ya inicia ese cambio en tu vida. ¿Sientes sus molestias y no estabas preparada? No te preocupes, con Menorrobis ese cambio no es molestia. Menorrobis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menorrobis, tu amiga en la menopausia. Menorrobis, de venta en todo el país. La magia de un lugar puede tener muchas formas. Y nadie mejor que alguien que conoce su tierra para reconocer lo que nace de ella. Sea lo que sea, siempre. Venía a Copac, venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Si quieres ver la tele y navegar, pero tu conexión no funciona, cámbiate a Cable Color. Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Una empresa 100% catracha. Ingresa desde tu celular al www.11noticias.hn Pleca WhatsApp para que recibas las noticias más importantes de Honduras y del mundo. Mantente bien informado a través de www.11noticias.hn y síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, 11 Noticias, somos tu conexión directa con las noticias. Somos Honduras. La serie turística Nuestros Destinos regresa y mejor que nunca. Vamos pa' la playa. Sur, norte y otros bellos destinos de Honduras con historias llenas de aventuras. Comenzamos el lunes 8 de abril en 11 Noticias Estelar a las 8:55 de la noche por Canal 11. Le dio la vuelta al mundo de punta a punta. Will dice cada cosa. Sácala de nada. Sácala de ahí. Él tiene los mejores pasos de baile. Y buen gusto por la moda. Soy el mejor parecido, el más inteligente y sin lugar a dudas el más famoso bachiller desde Billy Joel. Por eso es el príncipe del rap de Bel Air. Los sábados a las 6 de la mañana, solo por Canal 11. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Soy Leila Bendaña y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Vive la pasión dentro y fuera de la cancha en Deportes TV11. Con el resumen más completo de los deportes, análisis y entrevistas a nivel nacional e internacional. Con el gallo Marlon Mejía, de lunes a viernes a las 9:50 de la noche y los domingos en nuevo horario a las 7:30 de la noche. Solo por Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Los medios destacan hoy esto del combustible, los medios impresos también. Ahí dice, por temores precio del crudo, registra incrementos bruscos. Vamos a leer un poco.
Dice San Pedro Sula, Honduras, el precio del crudo de referencia en Estados Unidos registra varias sesiones en Wall Street como incrementos bruscos por los temores de una desaceleración de la economía global. Para este año, los analistas pronostican un escenario con moderadas alzas al precio del petróleo que presionará el índice de precios de importadores netos, como el caso de Honduras. Los efectos internacionales y políticos de la semana subsiguientes han presionado el precio de WTI a la alza hasta los $60 el barril. En el caso del mercado hondureño, cuyo precio del petróleo es esencial para el cálculo del costo del carburante al consumidor final, los incrementos de los derivados desde mediados de febrero a la fecha superan los 6 lempiras el galón de súper. El reporte revela que el ENE no alcanzó metas financieras. Bien, esa es parte de del tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. ¿Qué piensa de eso, Luis? Bueno, si es que precisamente eso es lo que estábamos diciendo desde un inicio, que si tenemos ya que el petróleo digamos, el índice de referencia de Texas anda alrededor de $60 el barril y que la plática introductoria más o menos estimamos que andaba en 59 y más bien está en 60. Pues obviamente esto redondea la percepción de que eventualmente estamos en una coyuntura de alza del petróleo y que ya en los tiempos de antes, que se llegó hasta $39 el barril, pues eso ya queda en la historia. Es decir, en Honduras, la economía hondureña ha tenido un efecto favorable en términos de haber ahorrado divisas que promediaron alrededor de $900 millones anuales con la rebaja de los energéticos. De manera pues que ante situaciones como esta pues estamos asistiendo a un problema de pérdida de más divisas, porque hay que entender que la estructura de la economía hondureña funciona en gran medida, en buena parte a base de insumos importados. Siendo así, entonces la situación que se esperaría es que por el lado del crecimiento en los precios sí sería una variable y que hay que ponerle mucho cuidado porque estaría presionando el nivel en general de precios en la economía. Y obviamente al presionar los precios, lo que nos preocupa como colegio es el problema de que esto va a acentuar el problema de pobreza, porque ya con el oyente o el televidente que habló de Diolanchito dijo, bueno, ¿y cómo se va a manejar el ciudadano o el trabajador que tiene un salario mínimo que promedia los 8.000 empiras? De manera pues que ahí estaríamos ante una situación que obviamente habría que esperar presiones también por el lado de los salarios a que sean ajustados de acuerdo a cómo crecen los precios, y esto obviamente no es saludable para el funcionamiento de la economía en su conjunto. Lo que podríamos sí entonces ya ir como formándonos un criterio general de esto, de que son malas noticias para la economía hondureña, en tiempos de que también tenemos pérdidas, digamos, de caídas, de generación de divisas por el hecho de la caída del precio internacional del café, y ante situaciones combinadas que pueden eventualmente significar también pérdida de divisas por el incremento de los combustibles, pues sencillamente que el ancla nominal de la economía hondureña en cuanto al comportamiento de su sector externo, pues lo estaría dando, como ya días lo está determinando, es el flujo de las remesas que envían los hondureños radicados en el exterior. Sí, don Salomón Hasbun está desde San Pedro Sula. Don Salomón, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Saludos a todos que están ahí. Yo solamente quiero decir que ya es tiempo que el gobierno ponga manos a este país para que ya no estén dando este tipo de problemas. Nosotros como empresa privada, soy un pequeño empresario, pero nosotros estamos tratando de ayudar dando el salario mínimo a la persona para que pueda tener una mejor vida. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos ayudando en ese aspecto, pero aquí no sirve de nada eso. ¿Por qué?
porque yo pienso que el Congreso Nacional de la República lo que tiene que hacer es anualmente o cada 6 meses estar verificando prácticamente los precios de canasta básica. Si el gobierno prácticamente estabiliza los precios de canasta básica, a las personas les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque va a haber más circulante de dinero, porque la gente le va a rendir más su dinero. Pero ¿de qué sirve que uno esté pagando el salario mínimo a la persona y no puede ellos vivir? ¿Por qué? Porque todo está caro. Sinceramente, yo como empresario lo reconozco, pues. Pero sí necesitamos que los diputados ya pongan la mano en la conciencia ya y se preocupen por el pueblo. Porque uno está haciendo todo lo posible porque este país salga adelante, pero el gobierno, yo veo que los diputados tienen que poner la mano en la conciencia. Raúl, muchas gracias, me encanta el programa de hoy y sinceramente yo pienso que tenemos que ser más conscientes con la gente. Ya no se puede, ya no se puede. El incremento de la luz, el canasta básica, gasolina, ya es imposible para la gente. Saludos, buenos días. Buenos días a don Salomón Hasbun desde San Pedro Sula. Don Humberto Juárez está desde la Lima Cortés. Adelante, don Humberto. Licenciado, muy buenos días. Es un honor participar en su programa. Es un honor participar en su programa. Yo solamente quiero decirle que yo fui administrador de una gasolinera y cuando los incrementos se suceden, los márgenes de utilidad del gasolinero, del importador de combustibles y del gobierno, eso no sube. Los márgenes de utilidad se mantienen aunque el precio de la gasolina suba a 100 lempiras. Eso no hay ganancia para el gasolinero ni para el importador. Eso es algo que debe de quedar bien claro. Y lo otro que le quería decir es que cuando sube la canasta básica, sube el salario mínimo, pero el margen de utilidad del gasolinero se mantiene. El sacrificio es siempre del gasolinero. Y eso tampoco miro que lo digan o que diga la gente algo sobre eso. Porque fui administrador como por 3 años y yo miraba eso y miro cómo el dueño de la gasolinera pasa corriendo para arriba y para abajo para ver de dónde saca cuando vienen los aumentos del salario mínimo. La energía, salario mínimo, el agua, todo sube, pero el margen de utilidad del gasolinero no sube. Tiene que con ese mismo margen vivir él, su familia, y vivir también y pagar lo que le viene encima de los aumentos. Le agradezco mucho esta participación que me dio el licenciado. Muchas gracias. Gracias a don Humberto Juárez desde la Lima. Bien, estamos al final. Las conclusiones, Adalí, por favor. Bueno, me parece interesante el debate que hoy tuvimos en materia de carburantes. Sí, es importante que el gobierno tome algunas iniciativas en cuanto a el tema de los carburantes, no considerarlo como un insumo más que mueve la economía nacional y no considerarlo como una fuente generadora de ingresos fiscales, no. Justo que van los incrementos, vamos a pedirle al sector empresarial, al sector industrial, que no nos vayan a trasladar así tan fehacientemente estos incrementos, tal como no lo hicieron cuando hubo 14 rebajas, no. Y justo hoy también que se va a anunciar la revisión a los precios de la energía eléctrica, también pedimos a la Comisión Reguladora, no sé si ya tienen la decisión, pero que no nos vayan a dar un impacto muy grande, porque esto va a generar inflación, va a generar incrementos en productos de canasta básica y al final nosotros como consumidores y como usuarios somos los que vamos a sufrir más fuertemente cualquier decisión que se pueda tomar el día de hoy. Muchas gracias a don Harry, también a don Luis Guifarro y a usted, don Raúl Valladares, por habernos invitado, y estamos moderadamente optimistas de que se tomen las decisiones correctas, y tiene una labor don Harry Pantin, mover esa ley de comercialización de carburantes, y por ahí le vamos a proponer otras iniciativas que lleven alivio a los consumidores. Gracias, Adalí. Irías. Don Luis Guifarro, presidente del Colegio de Economistas, ¿conclusiones? Bueno, yo solo diría de que sí, estos anuncios del incremento de los combustibles pues son signos preocupantes para el comportamiento de la economía, es decir, en general,
porque sí comparto el hecho de que los combustibles deben verse como un insumo, pero el problema es que, es decir, la función que el Estado le toca realizar por el lado de la redistribución de la riqueza, no hay forma de que se redistribuya en términos de producir los bienes públicos, salud, educación, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, si no se tiene una fuente de ingresos. De manera pues, pero también debe de hacerse con el cuidado de que una decisión del gobierno no esté también sacrificando, es decir, el ingreso de las personas, el limitado ingreso, porque esto, como ya dije desde el principio, estaría acentuando el problema de pobreza en el país, que es lamentable de que nosotros tengamos alrededor de un 63, un 64% de pobreza, y de eso alrededor de un 43, 44% de la población hondureña que vive con menos de $1.90 diarios. Que es indignante y es lamentable que se esté dando. De manera pues que sí, decir, como colegio sí nos preocupa. ¿En Lempira con cuánto viven los hondureños? Ese $1.90. Menos de 1.90, multiplíquelo por 24.5. No, dígale usted a la gente, que es que aquí la gente entiende Lempira. Pues sí, entonces póngale usted con menos, como alrededor de unos 70, con menos de 70 lempiras diarias. Entonces, el problema es que qué calidad de vida se puede tener para cualquier familia o cualquier ciudadano con menos, que su ingreso diario sea menos de 70 lempiras. Pues. Entonces, ahí está el problema. Es decir, nosotros, mire, el discurso oficial se solaza, exactamente, se solaza diciendo que presentamos los mejores indicadores macroeconómicos, que en términos de la región, el 3.7% que se espera, pues es de los crecimientos en su nivel máximo que va a tener la región. El término es que no lo medimos por el lado de la pobreza, que nosotros tenemos, lamentablemente, en las estadísticas somos el segundo país más pobre de América Latina. Y la economía, y siempre lo digo yo, y en las aulas, tiene sentido siempre y cuando se traduzca en bienestar para la población. Gracias, don Luis. Muy bien. Gracias por estar acá. Cerramos con don Harry Panting. Muchas gracias, Raúl, por habernos dado la oportunidad. Gracias a los televidentes que se han comunicado y que me han mencionado. Quiero contestarle a don Luis desde Zamorano que definitivamente el tema del gas licuado es un producto que está disponible, que afortunadamente el gobierno lo ha dejado sin los impuestos. Si le pusieran los impuestos que tiene la gasolina super, estaría a los mismos precios que tiene la gasolina super, o sea que desde ya a ese precio está subsidiándole al consumidor una manera que se pueda beneficiar. El costo de esos 16.000 lempiras, hay otras fuentes que pueden conseguirse en menor precio, pero en todo caso a 16.000 lempiras representa 400 galones. 400 galones en el año significan menos de 8 galones de consumo diario, semanal, y que una inversión que se repague en un término de un año es una excelente inversión. Entonces, que aproveche, que busque la alternativa y créame que va a ser una inversión que le vale la pena. No le podemos mandar todo al papá gobierno, y el papá gobierno ya está dándole una ventaja en ese sentido. Otro que me criticó porque me río, yo me río demasiado, porque de los problemas tenemos que encontrar que en la risa encontramos soluciones y no un mal corazón. Me quiero referir también a el tema de lo fijo que tenemos, los márgenes, los que estamos en la cadena de distribución, que el día de hoy entiendo que Raúl me invitó no como miembro del Congreso,
pero como empresario del rubro, pero no puedo rehuir ese sombrero que también me honro en tener, que el pueblo la población del departamento de Cortés creyó que yo podría traer algunos cambios y creyó que podía marcar algunas diferencias para el Congreso y lo estamos tratando de hacer. Poquito a poco hemos ido haciendo y presentando de las primeras leyes que yo llegué al Congreso a pedir que se tramitaran, fue la ley precisamente en marco de los combustibles y hemos estado trabajando en ella, así que le digo con propiedad que hemos estado interesados en que esta ley pase. La primera ley que me tocó dictaminar fue precisamente la del gas licuado. Esa fue la primera ley que me tocó dictaminar en el Congreso y lo hicimos, y mi posición era que en vez de meter esa ley, que era preferible tramitar de una sola vez y darle procedimiento a la ley de combustibles. Estoy comprometido con ello y vamos a sacarla adelante. Nuestra función en el Congreso es variada, pero sobre todo vigilar que el Poder Ejecutivo ejecute las mejores acciones y ser contrapeso de algunas operaciones, pero la parte operativa de los precios realmente la maneja el Poder Ejecutivo. Nosotros solo somos vigilantes y estamos desde ahí vigilando que las situaciones se den, presentando las exhortativas para motivar los procesos. Somos una voz de todos los hondureños y créanme que mi posición en la vida siempre ha sido generar empleo y mi posición en el Congreso Nacional va a ser para quitar trabas a la empresa privada, presentar nuevas opciones y avenidas para generar empleo y sobre todo hacer los cambios necesarios para que Honduras y la población en general salgamos de esa pobreza, porque nadie gana cuando estamos en pobreza. Todos tenemos un bienestar que debemos de ser y no ganamos nada dejando ir nuestros cerebros, nuestra capacidad de empleo para otros lados porque no somos competitivos. Tenemos que entender eso y de ahí para allá, bienvenido y bienestar para Honduras. Gracias. En el Partido Liberal estamos para servir. Gracias al empresario y diputado por el Departamento de Cortés del Partido Liberal de Honduras, don Harry Pantin. Hemos abordado este tema de los combustibles. ¿Irá a haber incremento de los combustibles para la Semana Santa? Por la víspera. Parece que sí. Ya está. La tendencia es hacia el alza. Bien, pues los que van a salir, alisten la bolsa también. Porque si va a salir, si va en su carro o en donde sea, hay que pagar más caro el combustible. Buenos días. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto. Daré lo que tú buscas, si es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría. Voy a averiguar.